En Hoy por Hoy Guipúzcoa, Cultura de Radio. En este 1 de mayo, día festivo, abrimos también nuestra tertulia cultural y además lo vamos a hacer fijándonos en un primer lugar en una exposición que encontramos en una galería de arte del barrio del Antiguo y dedicada al barrio del Antiguo. Luisa Echenique, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí. Déjame que saludemos al otro lado del teléfono al también escritor y poeta Felipe Juaristi. Hola, Felipe. Hola, buenos días. Que te pillamos de viaje, ¿verdad? Sí, pero bueno, no pasa nada. Bueno, hace buen día, o sea que se puede estar esperando. Bueno, pues gracias también por acompañarnos en esta tertulia. Y el tercer protagonista de hoy es Naiko Azurmendi, que es uno además de los artistas de la exposición Estampas del Antiguo, una mirada atrás. ¿Qué tal, Naiko? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Oye, un proyecto lleno de historia que además nos guía por la transformación de todo un barrio, ¿no, Naiko? Sí, esa era un poco la idea, ¿no? Sobre todo, pues eso, homenajear a quienes nos dejaron este legado que es el antiguo y a su vez a quienes nos han permitido que podamos mirar atrás, ¿no? A todos aquellos artistas, cronistas, archiveros. ¿Cómo surge esta exposición y cómo es? Pues esta exposición está hecha a dos, entre Gorka Larrañaga y yo mismo. Todo lo hemos concebido entre los dos y bueno, la idea es esa, ¿no? De alguna forma echar un vistazo atrás de dónde venimos, quiénes son los que nos han dejado este legado. Y bueno, luego también teníamos un proyecto, sale de un proyecto de tratar de intervenir un ascensor, una construcción pública. Presentamos unas propuestas para ello y bueno, esto es un poco la búsqueda ya de la iconografía para luego tratar de llevar a cabo este proyecto. Tú estás al frente, es el espacio que regentas es Gráfica Baroja. Háblanos un poquito de él. Bueno, en mi caso estamos hablando de Gráfica Baroja porque en esta exposición Gorka y yo le hemos dado como también mucha importancia a las artes gráficas, en el sentido de que esa producción en serie, desde la imprenta, desde el descubrimiento de la imprenta, ha permitido que bueno, se puedan divulgar un montón de ideas, libros, mapas, cualquier documentación que nosotros hemos podido utilizar entre ellos. Entonces, bueno, pues como la gráfica tiene mucha presencia en esta exposición, pues hemos recurrido a mi taller. Mi taller se llama Gráfica Baroja porque, bueno, yo soy heredero de este apellido y de alguna forma me he apropiado del nombre, del logotipo de la imprenta que regentaron mis ancestros durante varios siglos. Bueno, y aquí entran en juego Felipe Juaristi y Luisa Echenique, porque creo que ambos comenzasteis, podemos decirlo así, vuestra andadura también en aquella primitiva Casa Baroja, ¿no, Luisa? Claro que sí. Bueno, antes de hablar de la primitiva Casa Baroja, decir que quienes vayan a la exposición de Naiko se van a encontrar arte contemporáneo, me refiero, sin duda. Que no son, o sea, que son a partir de esos documentos, de esas estampas, de todos esos materiales, ellos intervienen encima y construyen una obra nueva, ¿no? Bueno, y además es una exposición muy interactiva. Por eso, o sea, que eso me parecía interesante subrayarlo. Y efectivamente, aquí estamos Felipe y yo, que empezamos nuestra carrera literaria y además nuestra amistad en la primitiva Casa Baroja, en la Plaza de la Constitución, que era una imprenta naturalmente, pero también una editorial. Y nosotros allí yo publiqué mis tres primeros libros. Dirigí la revista Literatura, Felipe Literatur Gaceta, con Miquel Azurmendi, el padre de Naiko. Y yo creo que fue un momento estelar de la cultura en San Sebastián, porque por aquellos locales de la Constitución pasó todo el mundo que contaba no solamente en la literatura, sino también en el arte plástico. Me acuerdo de la visita, por ejemplo, de Oteiza, a quien dedicamos uno de los números de literatura. Hablábamos de todo, eran tertulias para mí, que era muy joven, aprendizajes. Ahí conocía a muchos de mis maestros, Raúl Guerra Garrido, entre otros, y yo creo que fue un momento faro
de lo que debería ser, entiendo, la vida cultural de una ciudad, lugares donde se crea, lugares donde se permite que esas obras salgan y lugares donde los artistas se encuentran para conversar, para crear, para intercambiar. No creo, sinceramente, que en los últimos 20, 30 o incluso 40 años haya habido algo tan fértil como lo que se produjo en torno a la primitiva Casa Baroja. No sé lo que piensas, Felipe. Eso le iba a preguntar, si estás de acuerdo con esto que está comentando Luis ahora, Felipe. Si tienes también esa misma impresión. En primer lugar, éramos muy jóvenes. Y esto... Se vivía todo con más pasión, ¿no? Estamos hablando de hace 40 años. Quiero decir, yo el primer libro que publiqué en la primitiva Casa Baroja es el del 84. Y Luisa, yo creo que por esa época también. Sí, yo un poco más tarde, pero sí, por ahí, sí. Sí, 85 sería cuando viniste de Sudamérica, ¿no? Cuando publicaste... Yo creo que fue un poco más tarde, porque el primer libro que se publicó fue el que ganó el premio de novela Juan Antonio Zunzunegui, que creo que lo gané en el 86 y se publicó un año o 2 años después. Pero pienso que sí, a finales de los años 80 y en cualquier caso, allí nos conocimos y sí subrayo que éramos mucho más jóvenes. Seguimos siendo jóvenes, pero entonces éramos más. Sí, estoy hablando del 84, que es cuando, en el 84 que publiqué yo el libro, y es cuando se nace la editorial La Primitiva Casa Baroja, que aprovechamos que había allí una imprenta con Josécho, que era el que hacía los tipos a mano. Bueno, era impresionante. Los tipos a mano, que era antes de que existiera el offset, era esa, vamos. Y yo lo que sí quiero resaltar es que tanto en euskera como en castellano se publicaba en esa casa, que es decir, nosotros llevábamos una colección que era de una revista que era Literatura Gaceta, y se llevaba una revista en castellano que era Literatura. Pero luego había también 2 secciones de ediciones, o sea, en euskera y en castellano. En euskera publicamos la traducción de Juan Rulfo, los libros de Miquel Azurmendi, su tesis doctoral, que luego, su tesis que era sobre el lenguaje de los animales y la creencia popular vasca. Y Luisa también, Joseba Zuleika, se publicó los primeros libros de Joseba Zuleika, tanto en euskera como en castellano, que decir que había mucha actividad, no parábamos. Y luego las presentaciones de los libros, de las revistas. Tú, Luis, has citado a Jorge Otiza, pero también yo me acuerdo de la presentación o del encuentro con Caro Baroja, que también sucedió por esas épocas. Y luego era un lugar de encuentro de 2 lenguas y de gente que escribe en 2 lenguas. Pues, Raúl Guerra Garrido, pero también estaba Álvaro Bermejo, estaba... Lope de la Calle, yo le conocí ahí. Sí, López de la Calle, Santiago Aizarna, García Ronda, por ejemplo, García Ronda también. Que decir que todo lo que en San Sebastián, toda la gente que escribía en San Sebastián nos acabamos juntando allí de una manera u otra. Había tertulias, había tertulias todas las semanas. Y se comentaban libros. Oye, que yo he cogido, mira qué libro me ha llegado de Francia, de Inglaterra. Había mucho interés cultural. Sí, Felipe, si me permites, cuando dices el interés cultural, se publicaban también traducciones de obras extranjeras e incluso una colección que yo dirigí un tiempo largo, importante, que estaba dedicado ya en aquellos años a la escritura de mujeres, ¿no? Que se llamaba Espacio de Mujer. Y es más, dedicamos un número... Sí, me acuerdo mucho de por ejemplo, los libros de Teresa del Valle y todo. Una serie de mujeres antropólogas que trabajaban sobre el enigma vasco y sobre los ritos funerarios, etcétera. Sí, pues, y además en la presentación dedicamos un número, porque esto sí es importante, digo, porque tiene continuidad en la ciudad. Publicamos un número en literatura, dedicado a la escritura de mujeres. Presentamos y tuvo tal éxito que decidimos hacer un segundo encuentro al año siguiente. De ahí surgió lo que hoy sigue siendo el decano de los festivales literarios de la ciudad,
que desde hace unos años llamamos un mundo de escritoras, que se celebra anualmente. Surge de ahí. Por eso quiero decir que, insisto, en esa fertilidad, ¿no? ¿Tú qué recuerdos tienes, Naiko, de aquello? Porque tú eres mucho más joven, pero eras un niño que ya andaba por ahí, ¿no? Bueno, y ahí tenía su padre, además, ¿no? Hombre, ahí estaba su padre, claro. Sí, bueno, y mi madre también, que era... Su madre, que era Coro Baroja, lógicamente, claro. Con María Jesús Baroja también. Era la heredera de la primitiva Casa Baroja, porque en la imprenta había 2 imprentas en San Sebastián de los Baroja, y uno era Ignacio y otro creo que era Serafín, ¿no? Eso es lo que me contó Coro, y Coro es la hija, Coro viene de los Ignacio Baroja, que era por eso era la primitiva, porque era la Primus, o sea, no había anteriormente otra imprenta, luego hubo varias, y por eso, o sea, Coro sí es Coro Baroja y Miquel Azurmendi, y Napoleón Olasola, ¿acordás? Sí, también. Sí. Y María Jesús Baroja, también recordémosla, que estaban todos ahí. A ver, Naiko, mete baza, que Felipe y Luisa se ponen a recordar aquellos tiempos. Bueno, voy a saludar a Felipe ante todo, aupa Felipe. Y Opa, Naiko. No, pues mis recuerdos, claro, son de un niño, de alguna forma, que se paseaba por allí, que de alguna forma, pues bueno, a mí yo siempre he sido muy curioso, y seguramente aquel mundo, pues también a mí, pues... ¿Te impactó? Sí, me impactó. Luego Josecho era el cajista, a mí y a mi primo, nos trataba muy bien, nos explicaba todo. Entonces, un mundo lleno de papel, de rincones. Entonces, hombre, pues sí, para un niño era como un lugar pues muy especial. A uno se podía esconder ahí, que no le encontraran en tiempo, ¿no? Y luego, bueno, pues también entender un poco el oficio, que luego, pues casualidades de la vida, ¿no? Es un oficio que he adoptado yo y que seguramente, sin aquellas vivencias, pues seguramente no lo habría tenido así como tan adentro, ¿no? Claro, eso te iba a decir, aquello te marcó y efectivamente Supongo. Tú has seguido luego, ¿no? Esa senda. Sí. Bueno, con los avances tecnológicos que ha ido habiendo, Claro. pero manteniendo un poco el espíritu. Sí, yo me he formado más como pintor, igual que Gorka Larrañaga. Gorka Larrañaga es también un gran dibujante. Yo, en cambio, no soy tan dibujante, yo he sido más pintor. Tanto él, Gorka, como yo, pues hemos trabajado mucho por encargo y eso pero siempre hemos utilizado la gráfica como un recurso para difundir la obra pictórica, ¿no? Que es lo que se ha hecho durante toda la historia, ¿no? O sea, si el grabado ha servido es para difundir pequeñas estampas, y luego también la obra pictórica de los grandes, que a través de dibujantes, grabadores, impresores, se ha podido difundir, bueno, pues por Occidente, ¿no? Entonces, de alguna forma, utilizando ese recurso, los pintores hemos recurrido a la gráfica, hasta que yo, de alguna forma, seguramente pues por todas estas vivencias y seguramente por ese olor a tinta que ya lo tengo ahí metido, pues realmente me ha interesado mucho esa parte artesana, ¿no? Del arte. Oye, y ahora, ¿las técnicas de grabado y de estampación que tú utilizas se parecen en algo a lo que era aquella imprenta? Sí, en parte claro que sí. La tipografía es alto relieve, es decir, la tinta se distribuye por lo alto, ¿no? de las letras. Luego está el hueco grabado, que son técnicas ya en cobre, ya las más tradicionales en metal, ¿no? Pero luego, claro, hay técnicas mucho más modernas, como antes ha mencionado Felipe, el offset, ¿no? Que son las técnicas de la industria gráfica, que de alguna forma permiten grabar casi digitalmente, pero luego ya la manera de proceder con las tintas, la prensa, los papeles, ya forma parte de la tradición, ¿no? De la tradición artesanal, artística. Déjame que lo diga, porque en Gráfica Baroja también ofreces espacio a otros artistas, ¿no? Sí, gracias por mencionarlo. Claro. Muchas gracias. Sí, la verdad que no solo ahí desarrollo mi obra, lógicamente un taller de gráfica también, para poder existir, ¿no? Pues debe servir a otros, y que de los trabajos de otros, ¿no? Uno logra pues un cierto prestigio, pues porque es capaz, ¿no? de alguna forma desarrollar lo que otros artistas pretenden para sí mismos, ¿no? Luisa. Sí, en relación con esto, Naiko, que también me ha parecido muy interesante en vuestra exposición, es que quizá también volviendo un poco al espíritu anterior de la primitiva Casa Baroja,
sois un equipo, o sea, realmente en torno a ese proyecto, y supongo que a otros hay un equipo de artistas y de artesanos, enmarcadores, etcétera, etcétera. Sí. O sea, que estáis... háblanos un poco de ese equipo. Sí, bueno, Gorka Larrañaga es además de pintor, él ha vivido en México, yo le seguí a él, yo he pasado una temporada por ahí también, entonces allí hemos bebido mucho, él más del muralismo, yo más de la gráfica, entonces... Cuando hemos querido llegar a todo esto, nos hemos dado cuenta que tampoco nos podemos presentar como el artista total, el artista que es capaz de llegar a todo, ¿no? Sí hemos necesitado de todo un equipo, sobre todo porque también hemos querido que las últimas tecnologías estén presentes, ¿no? Las tecnologías digitales, que de alguna forma sirvan como soporte para dar más alcance a la obra que se presenta, ¿no? Entonces, a través de códigos QR, que dirigen a una aplicación desarrollada por parte de este equipo, ellos son Emovere, JUSU han desarrollado este soporte digital, entonces, ellos han realizado las fotos que están presentes en la exposición. Alejandra Torrado, la serigrafista, es la que ha estampado otro material. Michelle Abrego y Gorka Santamaría, de distintas enmarcaciones, unas de Urbaso Comarmarrac en Aizpurucho, en Azcoitia, y luego Vaya, hemos perdido a Felipe. Bueno, sigo. El caso es que luego, pues, del Rincón del Arte de Gorka Santamaría, luego Ainhoa Goicoechea nos ha aunado todos esos materiales para que estén en este soporte digital. También la doctora Galván es la que nos ha hecho un texto ya más académico, como historia del arte, de alguna forma, para que nos dé pues ya otro pozo, ¿no? Un poeta, Andoni Salamero, es el que se ha ocupado un poco de la parte del euskera, que estuviera bien construido. Entonces, bueno, pues y luego, como no, Galería Artestu y Querantía es el que nos ha ofrecido su casa para que tuviera más sentido, ¿no?, hablar del antiguo en el propio antiguo, porque él además pues tiene su taller de artes plásticas y reúne a mucha gente del barrio. Entonces, como veis, esto ha sido un trabajo en equipo. Lo firmamos Gorka Larrañaga y yo, pero en todo momento... Pero estáis un montón. Sí, y todos ellos están presentes en los títulos de crédito, y de alguna forma me alegra que Luisa haga mención a esto, porque realmente sin todo este equipo no habría sido posible. Sí, porque además la pena que hemos perdido a Felipe, pero es que... Creo que ya lo hemos recuperado, ¿verdad, Felipe? Pero quizá yo creo que aquí estás... Pues supongo, Felipe, que valoras, como yo, aparte de los aprendizajes que nosotros hicimos, y como digo, la amistad que sigue entre nosotros, es que aquel trabajo en equipo es de una fecundidad extraordinaria. O sea, es que realmente yo creo que olvidamos hasta qué punto, ahora que vivimos en un mundo que tiende a lo solitario, a lo individual, ¿no? A lo individual, yo recuerdo aquellos intercambios, porque además eran intercambios intergeneracionales. Dos éramos, como ha dicho Felipe, muy jóvenes, como me imagino que vosotros también hay gentes de distintas edades, y yo lo recuerdo, supongo que tú también, Felipe, como algo extremadamente fértil, aquellos trabajos en equipo, ¿no? Sí, evidentemente. Quiero decir, la base de todo aquello era, en primer lugar, la comunicación entre todos nosotros. Y luego el asunto era que había varias generaciones y que se estaban comunicando en un momento determinado. Es decir, Miquel Azurmendi venía de una experiencia determinada y nosotros veníamos de otra, pero Miquel Azurmendi para nosotros en aquella época era igual que Miquel Lasa, que también participó, sí. Miquel Lasa o Pacha Palatey venían de una determinada experiencia y eran ya gente que tenía gente que estaba ya, pues a Miquel Lasa lo llamábamos el clásico, porque ya para entonces era un poeta clásico en euskera, y Miquel Azurmendi para nosotros era uno de los referentes intelectuales. Es decir, que nosotros, yo particularmente, que aprendí muchísimo en la primitiva Casa Baroja, simplemente hablando con la gente que venía, o sea, escuchando a la gente que venía allí a las tertulias, que decir, aprendí muchísimo. Y luego, pues, que a un chaval como yo, tan joven, que le dejaran hablar y que le dejaran escribir, pues era un lujo para mí. Sí, era un lujo, y además, lo que tú dices, no éramos jóvenes,
A mí me encomendaron la dirección de una revista literaria, a ti también, después de una colección editorial. De alguna manera que confiaran en ti también, ¿no? Que estabas empezando, era un modo también de hacerte crecer, porque tenías que asumir aquella responsabilidad, ¿no? Yo por eso digo que fue una experiencia, y me alegra mucho que en el espíritu de lo que están haciendo, estaba haciendo ahora Naiko Azurmendi, haya esa idea, ¿no? Cada uno sabe lo suyo, unos más de una cosa que de otra, pero finalmente se crea un conocimiento común que engrandece a todos, ¿no? Que a mí, desde luego, me hizo crecer. Recordaba Naiko a Josécho, el cajista, no lo olvidaré en la vida, ¿no? O sea, no olvidaré en la vida cómo iba poniendo las letritas de una en una. Pero al revés, es que las letras iban al revés. Las letras iban al revés para luego, entonces, aquel talento, y luego además que había una rata, había que cambiar todo y luego teníamos que volver a revisar, porque digo, como las letras iban de una en una. Entonces, aquella era la atención, era el respeto, era la confianza, era el afecto. Entonces fue un crecimiento para todos, y por eso insisto que me alegra que lo que la gente vaya a ver a la exposición sea además detrás de lo que se va a ver, que es estupendo, todo ese trabajo en equipo, todo ese espíritu de artistas y artesanos en común, ¿no? Pues nada, solo han pasado 40 años, ahí lo dejo, chicos. ¿Cuándo se cerró, por cierto? No recuerdo. ¿No recordáis? 92 puede ser. No me acuerdo. 92, yo creo, con aquella crisis justo del principio de los 90, yo creo que ya no consiguió sobrevivir a ese palo. Bueno, y además otra cosa que creo que hay que decir, y otro homenaje, éramos vecinos puerta con puerta con la librería Lagun, y que por lo tanto también había muchos intercambios, muchos aprendizajes que hicimos gracias a ellos, ¿no? En fin, Felipe, voy a dejar que sigas ruta, que además estar tanto rato al otro lado del teléfono es un poco rollo, yo lo entiendo, así que te lo agradezco doblemente por habernos acompañado, por haberlo hecho el 1 de mayo y bueno, pues por haber compartido estos minutos de radio hablando de historias de San Sebastián. Ha sido un auténtico lujo y un auténtico placer contar con los tres. Felipe, buen viaje. Un abrazo gordo. Un abrazo, Felipe. Buen viaje. Agur, Felipe. Un placer. Gracias. Gracias. Hasta otro día. Bueno, vamos a recordar la exposición Galerías Certu en la calle Resurrección María de Azcue, número 12, si no me equivoco, ¿verdad? Exacto. Estampas del antiguo, una mirada atrás. ¿Tú cómo la resumes? Bueno, más o menos lo que ya os he dicho, ¿no? De alguna forma es dos artistas plásticos que adoptan un tema, ¿no? Realmente aquí lo importante es que a partir de un tema se construye toda una iconografía y un proyecto que veremos si tiene continuidad. Nosotros vamos a tratar de obtenerlo, y bueno, se va a desarrollar hasta el próximo viernes, día 9 de mayo, sí. 9 de mayo, y bueno, estamos haciendo visitas guiadas. Eso también hace que se acerque gente del antiguo también comenta sobre su visión del barrio, tal. Bueno, al final todos estamos aprendiendo, ¿no? ¿Recorreremos otros barrios de Donosti? Bueno, eso ya, el futuro es tan incierto, pero quién sabe, o sea, no descartamos nada ni os cerramos ninguna puerta. Bueno, pues ojalá que sí, vayan a ver la exposición, que merece la pena. Naiko Azurmendi, un placer, hasta cuando quieras volver. Sí, muchísimas gracias. Otro día vendrás a hablarnos más concretamente de cómo son esas técnicas de grabado y estampación, ¿te parece? Pues será un placer, y mil gracias por traernos. Gracias a los dos, Luisa, gracias por proponer el tema, que además ha sido precioso. No, la verdad es que ha sido un placer, y cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Una parte de mirada hacia la memoria. Has hecho un poco de abuela cebolleta, ¿eh? ¿Tú crees? No, yo creo que no, porque esa memoria es para el presente. Creo que los dos ejemplos que he citado, uno, el del encuentro de escritoras que sigue existiendo, y dos, el ejemplo viviente, es cierto, de Naiko Azurmendi Baroja, que aquí está como un artista contemporáneo, ¿no? Gracias, disfrutar de este 1 de mayo, de lo que os queda. Muchas gracias. Muy bien, adiós. Igualmente, un abrazo. Adiós. Hoy por hoy Guipúzcoa,